Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata y dándole seguimiento a la caminata que realizamos sobre la primera calle Oriente y Poniente en la zona del centro histórico y alejándonos un poquito de él. Ahora vamos a continuar desde donde nos quedamos en la caminata anterior, desde la 25 Avenida Norte hasta la 49 Avenida Norte. Vamos a recorrer lo que ahora es la primera calle Poniente. Sí, y aquí ya vamos comenzando viendo esta cruz calle en donde en este espacio, Armando, hay diferentes establecimientos de salud y hubieron también. Hemos comenzado en la acera en donde se encontraba el Hospital de Maternidad, obra de Ernesto de Sola, que en la caminata anterior platicamos bastante de ese edificio, que ya no está, por cierto. Esa va a ser actualmente el gobierno de El Salvador, aquí para 2022, tiene planeado realizar la construcción de un edificio adjunto al complejo del Hospital Rosales. Así es que en un futuro vamos a tener ya otra sede hospitalaria en ese espacio también. Edificio pues principal del Hospital Rosales que vemos allá en el fondo, pero que también a nuestro lado derecho tenemos diferentes espacios también relacionados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, como es el Hospital de Oncología. Sí, este hospital que es de reciente construcción, finales de la década de 1990 más o menos, donde pues el Instituto Salvadoreño del Seguro Social tiene a bien construir este hospital de especialidades para oncología, que tiene un diseño bastante interesante y moderno. Este edificio, si no estoy muy equivocado, fue tomado porque creo que ya habían unas bases acá. Entonces solamente como que se tomaron las que ya estaban y se terminó de construir y se trajo como a la modernidad. Así que ahí lo tenemos ahora, que es como el recinto específico para tratar cánceres y ese tipo de dolencias, ¿verdad?, relacionadas con el rubro de la oncología. Sí, Armando, y pues aquí vamos caminando en esta acera, vamos a pasarnos la calle a la siguiente acera pues para ver toda la parte trasera y un costado y digamos, norte también, de todo este espacio que corresponde al Hospital Rosales. Que el Hospital Rosales, Armando, tiene bastante historia. Esta data de finales del siglo XIX. Es un hospital finalizado e inaugurado el 13 de julio de 1902. Obra de Alberto Tofflet, con materiales traídos de Bélgica por esta empresa que ya hablamos anteriormente de ella, que fue la proveedora de los materiales para el hospicio que se encuentra sobre la Sexta Calle, que en otra caminata ahí en la zona de la Iglesia del Calvario tenemos ese ejemplo arquitectónico. Y pues aquí es donde esta misma empresa, la Sociedad Force de Azov de la ciudad de Charleroi, en Bélgica, brinda todos los materiales para la construcción de este edificio, que es bien interesante que según diferentes escritos de la época, el barco que traía el material se fue para otro lado y llegó a Salvador de Bahía. Se equivocaron de Salvador, así es que tuvieron que hacer otro viaje pues para ya traerlo aquí a las costas salvadoreñas. Interesante que llegaron hasta el cono sur de América, sí, con las cosas para la construcción. Es muy interesante el complejo del Hospital Rosales. Desde 1902 que fue inaugurado, pues ha tenido una cantidad de expansiones que ahora creo que ya no
ya no cabe nada más. El original de lámina troquelada, madera importada, pisos de carreo de turbás y zócalo metálico, escaleras principales con barandales de metal forjado y toda esta cantidad de adornos y detalles arquitectónicos que son muy de la época de cuando fue construido esta obra de Alberto Tofflé, que pues bueno, ya te puedo decir que poco a poco como que se va deteriorando, ¿no? El Hospital Rosales, a pesar de ser el hospital principal de referencia en El Salvador, pues lamentablemente adolece de muchas cosas y su infraestructura es una de las principales. Así que esta obra benéfica de don José Rosales Herrador, banquero, militar y político salvadoreño, quien legó casi toda su fortuna por medio de un testamento a el sanatorio de San Salvador. La suma que se donó en aquel entonces fue de 500,000 pesos salvadoreños. Estamos hablando que era una cantidad interesante, ¿verdad? De dinero. Sí, para la época era billete. Era bastante dinero. Así es. Así que, bueno, y se lo dona al gobierno de época, ¿no? Y bueno, desde entonces tenemos este bonito hospital que ha ido creciendo y que se le han ido adicionando partes, como mencionaba, como esto que vemos en pantalla, el hospital, el anexo de especialidades del Hospital Rosales, que es una obra que data más o menos de principios de la década de 1990. Cuando se inauguró era de lo más moderno que teníamos en cuanto a la salud pública de El Salvador, y era muy muy interesante. Ahora pues ya ha sido también víctima de toda esa situación que sucede dentro del Hospital Rosales, ¿no? Y en pantalla tenemos esta clínica que es de época también. Es el Instituto del Cáncer de El Salvador, en honor al doctor Narciso Díaz Bazán. Esta institución que se brindaba el servicio de radioterapia allá por mediados del siglo XX. Interesante hablar un poco del doctor Bazán, que en 1951 impulsa el establecimiento de la clínica de diagnóstico precoz del cáncer en la consulta externa del Hospital Rosales, instalándose en este lugar el primer equipo de cobaltoterapia, que era para tratar justamente estas enfermedades, ¿verdad? En el año de 1971. En el 1966 se funda la Liga Nacional contra el Cáncer a iniciativa del Dr. Bazán, y se otorga personería jurídica, y en los estatutos de la Liga se determina que esta es una institución autónoma ajena de actividad política, religiosa o de lucro personal. Y la primera acción pues justamente de esta liga fue obtener el equipo para cobaltoterapia, y posteriormente la gestión de donaciones para la construcción del instituto, del edificio que vimos en pantalla hace un momento, el 17 de enero de 1971. Así que ahí está como este legado del doctor Bazán, pionero del tratamiento del cáncer y las enfermedades de corte oncológico acá en El Salvador. Sí, que prácticamente toda esta zona hospitalaria ha sido pionera en diferentes rubros. Aquí, hermano, en el Hospital Rosales también, que es donde comienza la historia del Instituto del Cáncer, se realiza la primera cirugía cesárea en 1917, la primera extirpación de tumor cerebral en 1918 y la primera sutura de herida de corazón en 1929. Así es que aquí, junto con los tratamientos de radioterapias, el nosocomio principal, lo más importante de El Salvador en su época, fue pionero en diferentes rubros de la salud salvadoreña y de la medicina. Así que, bueno, ahí está una reseña así un poco breve, ¿verdad? De toda esta historia de más de 120 años del Hospital Rosales y de todo lo que está alrededor. Es bien interesante, Omar,
que acá esta zona no hay mucho dato histórico comercial, porque esta era una zona expansión de la colonia Flor Blanca. Podemos decir que es como la segunda etapa de la colonia Flor Blanca. Así que casi que todo lo que vamos a observar en este tramo, pues los edificios más grandes, como el que tenemos en pantalla del Liceo Salvadoreño, son de los que nos vamos a centrar un poco más. Por eso de que hay más información, no tanto de las viviendas, porque eran viviendas de residencias y que a la fecha la mayoría se mantienen privadas. Pero bien, hablando del Liceo Salvadoreño, fundado en 1881 por el presbítero y doctor don Adolfo Pérez, en la denominada Casa de Madera, que más tarde sería el Arzobispado de San Salvador. Las funciones como tal de este edificio ya son un poco más modernas. Estamos hablando de que el Liceo Salvadoreño también estuvo ubicado cerca del barrio San Esteban, en San Salvador, en el centro histórico de San Salvador. Y los terrenos actuales, pues, que estamos viendo en pantalla, son adquiridos en 1932. Sin embargo, se realizó una tarea de ahorro para la inversión en la construcción del complejo completo del edificio principal del Liceo Salvadoreño. La construcción es obra del meritísimo exalumno de este colegio, de este liceo, el ingeniero Napoleón Duarte. Se bendice la primera piedra de la obra el 1 de mayo de 1952 por su excelencia reverendísima Monseñor Luis Chávez y González, arzobispo de San Salvador en la época, que también lo hemos mencionado en la caminata que hicimos dentro de la Iglesia del Calvario de San Salvador. Él también estuvo a cargo de la consagración final de este templo. Sí, ahí estuvo en movimiento Monseñor Luis Chávez y González con diferentes bendiciones apostólicas que la iglesia realizaba para diferentes espacios. Hablando también de estos espacios, es bien interesante que este edificio comienza a operar con 500 alumnos, pero 2 años antes de su inauguración final. Las clases inician en 1954 con esta cantidad de alumnos y diferentes tareas de construcción todavía se estaban llevando a cabo. Finalmente, hacia 1956 es cuando finalmente se termina la construcción con la finalización de la Capilla Cristo Redentora dentro del espacio del edificio de este centro educativo. También para 1969 se construye otro espacio que es denominado el Gimnasio Champañat. Años antes, también gracias a una donación, se construye un edificio para parvularia que está cerca de la esquina junto al Instituto de Cáncer, por esas esquinas. De ahí se construye también ese espacio. Y este gimnasio de Champaña tiene bastante historia, ya que aquí es donde según los registros del colegio, se da la ordenación obispal para San Óscar Arnulfo Romero. Y también la visita de su santidad San Juan Pablo II. Me imagino que una de estas 2 visitas que tuvimos aquí al país. Así es que bien interesante pues que este colegio también, que es de corte católico, de marista, también recibió esas diferentes visitas y la ordenación sacerdotal. Y es bien interesante también que este es un colegio que antes del 2001 era solamente para varones. A partir de ese año se convierte en una institución mixta en la educación, como diferentes colegios aquí en San Salvador que se convierten
solamente la enseñanza para uno de los sexos hasta hacerse mixtos, como por ejemplo el Colegio Guadalupano y entre otros, ¿verdad? Actualmente creo que la gran mayoría de colegios de corte religioso que están en San Salvador, desconozco para el interior de la República, pero la gran mayoría han cambiado el paradigma, ¿no? De que si es que uno era solo para varones, otro solo para señoritas y así, ¿no? El fenómeno se fue dando poco a poco. Me recuerdo que en aquella época, estamos hablando que los primeros que comenzaron con eso fue finales de la década de 1990 y todo inició con la parvularia. En esos momentos fue que como que empezaron a permitir mezclar la población. Y conforme quizás las promociones fueron avanzando de parvularia a la primaria y etcétera, entonces por tanto la oferta también se fue expandiendo de esa manera hacia los demás niveles. Y actualmente la gran mayoría de colegios privados de corte religioso que eran exclusivamente para señoritas o para varones, pues ahora ya tienen mezclada la población. Sí, y también es de mencionar que el Liceo Salvadoreño pues es una de las instituciones educativas que rankea uno de los del top 5, podemos mencionar, en la nota de la evaluación PAES, y que ahora se llama de otra forma, si no me equivoco. Creo que ahora se llama la prueba Avanza. O algo así. No, fue que el gobierno de El Salvador le cambió la denominación, sí. Pero esta es una institución pues que lidera junto a diferentes colegios e instituciones educativas que se encuentran allá en Santa Tecla también. Sí. Bueno, estamos viendo esta casa bien interesante. Aquí se encontraba una ferretería, la ferretería Funes Hartman, en algún punto de los 90 y buena parte del principio del siglo XXI estuvo instalada ahí. Ahora es una venta de motocicletas. En pantalla tenemos el campus principal, ahora principal, de la Universidad Dr. Andrés Bello. Esta universidad inaugurada o fundada en 1989 por el doctor honoris causa y licenciado Guillermo Escobar Hernández, que como ya mencionábamos en 1989 tiene la idea y la socializa con sus amistades y la lleva a inicio y luego de su autorización ya como universidad en diciembre de 1990. Podríamos decir o mencionar de que la Universidad Andrés Bello es, si no es la última, es una de las últimas que nace a partir de este auge de las universidades privadas a lo largo de toda la década de 1980. Y que, bueno, creo que esa plática nos permitiría perfectamente hablar en un off record totalmente de toda esa oferta académica que se dio en esos años y de cómo la corrupción también llegó a algunas de estas instituciones que en una parte de la década de 1990 se realizó como una especie de purga de estas instituciones y muchas de ellas tuvieron que desaparecer por este fenómeno. Pero bien, la Universidad Andrés Bello en este campus se instala en algún punto de principios de la década de 2010, si no estoy muy equivocado. Pero su campus original estaba sobre la Alameda Roosevelt. Ahí se encontraba alguna instalación junto con la Universidad Leonardo da Vinci, junto con la Universidad Nueva San Salvador, entre otras que estaban ahí en esa zona de la Roosevelt, cerca de la avenida Baden-Powell, que también es la misma donde se encuentra el Café de Don Pedro. Correcto, ahí justo a la par donde se encontraban las oficinas de la British American Tobacco. Ajá, de hecho ahí está. Uh-huh. Pero bien,
aquí estamos ya recorriendo y siguiendo. Con este recorrido podemos observar esta vivienda que aparentemente era una residencia de época y que ahora es oficinas del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, conocido como ISDEMU. Correcto, aquí se tiene un centro de atención especializado en el cual se le dan diferentes atenciones para el desarrollo de la mujer, ¿verdad? Este es una iniciativa gubernamental, si no me equivoco. Es como así como de esas instituciones autónomas raras que tiene aquí el gobierno. Correcto, que ya nace bastantes años atrás y que pues permite el desarrollo académico inclusive para las mujeres, que se enfoca más en los lugares o en las zonas rurales y también en las partes externas de las ciudades de aquí del país, donde la población femenina no tiene mucho acceso a la educación. Entonces este instituto se encarga pues de educarlas y de darles una formación bastante profesional. Así es. Y bueno, aquí estamos en una zona que es bastante gubernamental, de oficinas de gobierno. Estamos frente a las oficinas centrales del Centro Nacional de Registros, conocido por su sigla CNR. Esta sede nacional se encuentra en lo que en su momento fue la sede central del Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial, conocido también por sus siglas INSAFI. El CNR nace como una entidad autónoma, como estos lo que estábamos mencionando, ¿no? Estas instituciones que son como tienen un presupuesto gubernamental, pero también ellas pueden captar fondos privados, digamos, y etcétera. Entonces nace de esta manera como una unidad descentralizada y agregada al Ministerio de Justicia en 1994. El objetivo principal en ese entonces fue organizar y administrar el sistema registral y catastral del país, que antes estaban bajo dominio municipal. Correcto, catastro. Para el año 95 se complementan las funciones de la Dirección General de Registros, el Registro de la Propiedad, Raíces e Hipotecas, el Registro Social de Inmuebles y el Instituto Geográfico Nacional, y también la parte del Registro de Comercio, lo cual permitió las funciones registrales en una sola institución. Así que en este recinto se reúnen todas estas oficinas que antes estaban dispersas y ofrecen todos sus servicios en este complejo. Correcto, así es que si usted tiene su marca y aquí la quiere venir a registrar, pues este es el lugar. Igual para toda la compra y venta de propiedades, también aquí es donde se encuentran, y que en diferentes ciudades del país hay una sede del Centro Nacional de Registros, también para acercarse más pues a esos trámites gubernamentales a nivel de catastro y registro de propiedades, ¿verdad? En general. Es bien interesante también que ya para 2013, junto con la Ley de Registro de Garantías Inmobiliarias, también se crea este registro de garantías inmobiliarias que no se encontraban adjuntas al Centro Nacional de Registros. Así es que ahora ya es como una solución completa, ¿verdad? Y que, como decía Armando, su sede principal pues está en este edificio, obra de Juan José Rodríguez, que me imagino que en un punto del tiempo fue modificado al diseño que tenemos ahorita. Sí, es correcto. Bueno, y aquí tenemos este local comercial en donde originalmente se ubicaban viviendas. También se encuentra este complejo de edificios de apartamentos que también en este lugar se encontraban residencias. Es destacable mencionar, por ejemplo, en este edificio que estamos viendo en pantalla, el edificio comercial que vemos en pantalla, originalmente había una vivienda en donde también se ubicaba otra universidad de esas que ya mencionábamos, la Universidad Dr. Manuel Luis Escamilla, y que tuvo que cerrar sus puertas por escándalos relacionados con esto de la corrupción en la educación superior, y también porque se construye el paso a desnivel sobre el que estamos pasando, Omar.
en la administración del doctor Armando Calderón Sol se realizaron una cantidad de obras de esta magnitud en arterias muy pesadas del área metropolitana de San Salvador. Y en el caso de este paso a desnivel se compraron algunas de las viviendas porque era necesario utilizar el espacio de acera o de cochera para hacer espacio a los carriles auxiliares de este paso a desnivel. Pero bien, en pantalla tenemos este edificio bien interesante. Es un edificio muy grande y es un edificio comercial para un solo local. En este lugar se instalaba este almacén conocido como Muebles Ruby. Lugar que era una competencia directa de almacenes de este tipo, como por ejemplo Muebles Molina, entre otras mueblerías que ya eran como de otro nivel, ¿verdad? Aquí se encontraba y era la única sucursal. Aquí estuvo hasta, creo que bien entrado en la primera década del siglo XXI. Se encontraba en este lugar y ahora pues está totalmente deshabitado, podemos observar ahí. Sí, correcto, Armando. Bueno, y con estas tomas damos por finalizada esta segunda entrega de la primera calle, una de las calles más largas que tiene también aquí el municipio de San Salvador. Así es que si quieren ir a ver la caminata que hicimos al inicio, pues también ahí les vamos a dejar el link para que ustedes lo vayan a visitar. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Así es, y no se pierdan la tercera parte de esta caminata, que es lo que tenemos en pantalla. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.